Buenos días, soy María José Almeida Camargo, estudiante de séptimo semestre de Medicina, y el día de hoy quiero presentarles a todos ustedes la novela costumbrista Manuela, del escritor colombiano José Eugenio Díaz Castro. En primer lugar, debemos hablar del autor para conocer cuál era su vida cotidiana y la influencia que producía en sus escritos. José Eugenio Díaz Castro fue un célebre escritor y periodista colombiano del siglo XIX, iniciador del género costumbrista y autor de una de las obras más importantes de este género, Manuela. Fue reconocido por ser un periodista en diversos periódicos capitalinos, entre ellos El Mosaico, del cual fue fundador junto a José María Vergara. Dedicó gran parte de su vida a las tareas del campo en la sabana de Bogotá y se mantuvo al margen de los numerosos conflictos civiles de la época. Se declaraba a sí mismo como una persona sin afiliación política, pues consideraba que la sangre derramada en las múltiples confrontaciones no tenía valor, pues tanto liberales como conservadores ejercían el mismo control. Sin embargo, confesó enlistarse en el batallón de la Guardia Nacional de Ambalema, luego de que el general ecuatoriano Flores amenazara con invadir Nueva Granada. Eugenio fue conocido como un hombre decente, respetuoso y de modales, incluso vistiéndose con prendas campesinas debido a su origen. Pero se le distinguía por su educación y por considerar a todos los hombres con el mismo valor sin importar si fueran criados o de alta posición. Sus obras se caracterizaron por el tinte costumbrista con el que se crió, narrando los acontecimientos de las guerras civiles entre un ambiente campesino y agrícola. Entre ellas están Manuela, Pío Quinta o El Valle de Tenza, Bruna la Carbonera, originalmente titulada Las aventuras de un geólogo, en las cuales Eugenio Díaz intentaba describir la realidad colombiana mediante la sencillez, la viveza y el ingenio de descubrir el mundo rural, mezclando la pintura realista, el comentario social y político y el relato histórico con un carácter sencillo, que le valdría para ser uno de los autores costumbristas más reconocidos. José Eugenio Díaz falleció en el año de 1865 en Bogotá, a la edad de 61 años. Pasemos ahora a su obra más célebre, Manuela, la cual es una novela costumbrista escrita en 1856 y publicada en 1858, considerada de gran valor social e histórico, pues describía por medio de relatos cotidianos los sucesos de los conflictos bipartidistas y de la fundación nacional. Se compone de 2 tomos, el primero de 20 capítulos y el segundo de 11, para un total de 31 capítulos. Desde el principio se narra la historia de don Demóstenes, un hombre de prestigio que describe sus vivencias en los distintos lugares a los que llega, detallando en ocasiones el paisaje y los objetos a su alrededor. En su narrativa se enfoca mucho en situar al lector en el contexto físico de la ocurrencia, pues destina gran parte de sus líneas a hablar sobre las cosas que hay en el escenario. Además de esto, se evidencia las conversaciones en torno a la política y a lo social, con aquellas que solía tener con Manuela, hablando sobre la igualdad y la política, representadas por la hamaca que don Demóstenes utilizaba en el centro de la sala de la casa de doña Patrocinio. Los capítulos suelen ser nombrados de acuerdo al lugar donde se desarrolla el suceso, por ejemplo, la parroquia y el trapiche del retiro. Con el pasar de los capítulos, Manuela se vuelve un personaje principal, pues así como se detalla la historia de don Demóstenes, también se enfatiza en los sucesos de María Manuela Valdivia, o aquellos de don Judas Tadeo Forero, enemigo acérrimo de estos dos. La historia puede dividirse en 3 secciones importantes. La primera, aquella previa al conflicto, denominado Revolución, entre manuelistas y tadeístas por culpa del incumplimiento a la ley de la horqueta, el cual deja como saldo varios heridos, varios capturados y varios escapados con orden de apresamiento, entre estos Manuela. Posteriormente se tiene a la toma del poder por parte de los hacedados que apresan a don Tadeo, proporcionando la nueva revolución tadeísta que termina con la liberación de don Tadeo y de Juan de Acero. Después, la tercera, cuando Manuela es juzgada en Ambalema y liberada a causa de la carta que don Dimas hace llegar al juez, finalizando en la captura de don Tadeo por los múltiples delitos en la parroquia. El mayor conflicto social que se desarrolla en la historia es la división bipartidista que caracteriza a la época y que es vivida en la parroquia.
Por una parte, don Demóstenes defendiendo a los liberales radicales y por otra parte, don Tadeo Forero, un conservador apoderado del pueblo quien maneja a los gobernantes. Siendo don Demóstenes un reconocido caballero, quien ha viajado por el mundo, sabio y distinguido en la parroquia, profesa la libertad y la igualdad del pueblo como principio social básico. Esto es evidente en las múltiples charlas que tiene con diversos personajes, con Manuela, don Dimas, la señora Patrocinio, un hombre tranquilo que ante todo respeta y procura hacer respetar la Constitución, y quien se preocupa por explicar a todo aquel que considere necesario el significado de la libertad y la igualdad. Por otra parte, don Tadeo Forero es un hombre temido en la parroquia, quien ordena y hace cumplir sus pretensiones sin valor de justicia, teniendo a los jueces, al alcalde y a la policía de su lado. Maneja la parroquia a su antojo. Se puede encontrar dos formas distintas de solucionar los conflictos y las diferencias. Por una parte, encontramos la reunión realizada en la hacienda de don Blas, en la que se discute el plan para realizar la toma del control por parte de los hacedados de la ordenanza municipal, pues consideran que teniendo ellos el poder económico sabrán manejar bien los puestos públicos de la parroquia. Para esto exponen sus ideas y discuten y comparten hasta llegar a un acuerdo entre todas las partes. De esta manera se decidió sustituir a los funcionarios y capturar a don Tadeo, con el argumento de varias denuncias en su contra. Del lado contrario está la forma de actuar de don Tadeo y sus colaboradores, pues eran más radicales y bélicos que los liberales, pues ellos proporcionaron la revolución para la liberación de don Tadeo tras ser capturado, alzándose contra el mandato liberal que venía a instituirse. Se caracterizaban por ser directos y conflictivos, haciendo valer sus razones por medio de la fuerza y despojando a quienes fuese necesario de sus tierras. Se reconoce por las falsas denuncias, los testigos falsos y la manipulación del pueblo a su favor. Sin embargo, se puede observar con detalle la llamada revolución por la marrana de la casa de la señora Patrocinio, quien tanto manuelistas, es decir liberales, como tadeístas, conservadores, actúan de manera similar, defendiéndose a los golpes y tratando de someter al contrario por medio de la fuerza. De aquí a que sugiera la orden de captura contra Manuela y sus colaboradores. El texto es un fiel reflejo de múltiples guerras civiles del siglo XIX, narrada desde una perspectiva más corriente y costumbrista, que facilita el entendimiento de las diferencias entre liberales y conservadores. Todo esto se transmite durante los años, hasta la mitad del siglo XX, pues aún para esta época se vive el conflicto bipartidista, con la posterior llegada del poder del Frente Nacional. Entonces, como a partir de una narrativa costumbrista y cotidiana de sucesos, se puede entender el origen de los conflictos de la primera mitad del siglo XX. La novela es una buena fuente informativa porque aunque pudiese tener elementos irreales o adicionales que no sucedieron realmente, el contexto permite al lector situarse en el momento y facilitar el entendimiento de la situación. Más en una novela de este tipo, donde el autor procura describir con atención hasta los detalles más mínimos. Igualmente, este texto permite comprender el punto de vista liberal de las guerras civiles y es importante pasar al otro lado de la historia para conocer la narrativa conservadora y comprender su punto de vista y sus argumentos respecto a la posición y sus diferencias con los liberales. Para finalizar, debemos resaltar el valor histórico-cultural de la obra de Eugenio Díaz, quien se interesó por narrar la cotidianidad del hombre y la mujer común, que vio de primera mano el conflicto bipartidista. Esta obra tiene tan alto valor para la narrativa costumbrista que es un fiel reflejo de la vida del campesino colombiano, que durante años estuvo en medio del conflicto, del cual no debería ser parte, pero de que fue gravemente perjudicado, al ser despojados de sus tierras, como sucedió en los múltiples personajes de la historia. Se debe entonces procurar por mantener en vigencia estas obras para el estudio de la historia social y política del siglo XIX y en general de nuestro país.